Santiago capítulo 4, ahí estamos. La última vez que estuvimos en esta carta, estábamos terminando el capítulo 3 de la epístola de Santiago y vimos en esa ocasión cómo Santiago hablaba acerca de una sabiduría natural, terrenal, que él también llamó diabólica, que era muy distinta, muy diferente, completamente contraria a la sabiduría celestial. Y que esas dos sabidurías estaban eran opuestas la una a la otra. Inmediatamente después sigue un pasaje de Santiago que habíamos expuesto unos domingos atrás, está en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, donde Santiago nos dice que los conflictos que nosotros tenemos unos con otros se deben a una sola cosa, una, no dos, no tres, no son a cosas externas, son a cosas internas, a pasiones que combaten dentro de nosotros. Lo que tú ves externamente es solamente el reflejo de lo que pasa internamente. Esa es la realidad. En los versículos que hoy nosotros necesitamos revisar son los versículos siguientes, a partir del versículo 4 hasta el 10, Santiago va a comenzar a hablarnos de dos formas distintas de caminar. Y por eso el texto pudiera ser abordado pensando en cómo no caminar con Dios, pero también pudiera ser abordado pensando en cómo caminar con Dios. Ambas cosas están en el mismo texto. De manera que yo voy a leer el texto con ustedes y luego voy a compartir con ustedes una serie de enseñanzas que salen del texto mismo y que yo creo que pueden ayudarnos a vivir de otra forma. Yo quisiera que prestara atención, que pudiera pedirle a Dios incluso que te abra los ojos del entendimiento para que estas palabras puedan llegar a tu mente y a tu corazón con la misma fuerza, el mismo impacto con el que el Espíritu las inspiró en el primer lugar. Capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Escucha. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Santiago comienza este texto llamando a sus lectores o a aquellos que fueran a oír la carta leída almas adúlteras. Y ciertamente ese calificativo llama poderosamente la atención, es confrontador, es incluso condenador, sobre todo cuando tú piensas que Santiago, como ya habíamos dicho, llama a los mismos lectores hermanos. Y le llama hermanos en 1:2, en 2:1, en 2:14, en 3:1, en 3:10 y en 3:12. Y luego les llama amados hermanos en 1:16, en 1:19, en 2:5. Y ahora a esos hermanos que él llama amados, se diría a ellos como almas adúlteras. De manera que Santiago no le está hablando a gente que está allá afuera. Santiago no le está hablando a personas que están en una iglesia del Evangelio de la Prosperidad. Él está hablando a personas que creen esta palabra, que han puesto su fe en Cristo Jesús. Uno de los mejores académicos del Nuevo Testamento, Douglas Moo, comenta con relación a este calificativo de almas adúlteras que eso marca el comienzo
de uno de los más fuertes llamados al arrepentimiento que tú puedas encontrar en todo el Nuevo Testamento. En otras palabras, el texto de hoy, del 4 al 10 que vamos a estar exponiendo, representa, en la opinión de este académico del Nuevo Testamento, y con toda razón, uno de los llamados más fuertes al arrepentimiento de parte de Santiago. Douglas Moo agrega que Santiago advierte a sus lectores acerca del peligro de coquetear con el mundo y las consecuencias que este coqueteo tiene en su relación con Dios. Como hemos dicho en más de una ocasión, Dios no tolera rival. Dios no tiene rival, pero tampoco los tolera. De manera que tú eres y yo, nosotros somos o amigos del mundo y amigos de Dios y enemigos del mundo. O somos enemigos de Dios y amigos del mundo. No hay zona gris, no hay zona intermedia. O eres una cosa o eres otra. O eres frío o eres caliente. No hay tibieza. Y recuerda que Cristo nos advirtió que si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. En otras palabras, no deben sorprenderse si de entre los miembros de su casa, de su familia, o en la sociedad, o de su trabajo, hay personas que les rechazan, les condenan, les odian. Sepan que la única forma como eso va a ocurrir es si ustedes están tratando de vivir la vida que yo compré para ustedes. En otras palabras, el mundo, la iglesia, el mundo no odia ni rechaza la iglesia que abraza sus formas, sus valores, su estilo de vida. No, el mundo se siente cómodo y se siente alegre y contento cuando la iglesia hace eso. El mundo odia al cristiano o a la iglesia cuando nosotros le resistimos a ser moldeados a su manera o a abrazar sus valores. Y la razón es muy sencilla, y es que personas santificadas por la palabra le recuerdan al mundo que Dios rechaza, condena todo tipo de mundanalidad. Déjame decir eso otra vez. Cuando tú vives en santidad, una santidad que el Espíritu ha cultivado en ti como fruto de que tú has consumido la palabra, esa forma de vivir le recuerda al mundo que Dios condena y rechaza toda forma de mundanalidad, no importa quién la practique. El mundo y Dios son dos amos encontrados, opuestos, y ambos hacen demandas contrarias, como dice Thomas Mason, uno de los puritanos del pasado. Dos amos encontrados, con demandas, pero contrarias. No pueden servir al dinero y a Dios al mismo tiempo. En realidad no pueden servir a Dios y a ninguna otra cosa al mismo tiempo. Cuando nosotros pensamos, hablamos, decidimos como el mundo lo hace, ese compromiso de valores no es poca cosa. En lo más mínimo. Cuando tú piensas como el mundo, decides como el mundo, hablas como el mundo, o yo en algún momento, ese compromiso de valores, ¿tú sabes cómo Dios le llama? Adulterio espiritual. Nosotros no lo vemos así porque estamos acostumbrados a adulterar espiritualmente contra Dios, de alguna forma o de otra. De hecho, estamos tan acostumbrados que a veces relajamos con nuestros adulterios espirituales. Si la verdad es conocida, la alianza de muchos que se identifican como cristianos es más con el reino de los hombres que con el reino de los cielos. Hermanos, algo que nos puede servir como una bandera roja en nuestro caminar. Cuando tu deseo o motivación por las cosas de Dios ha menguado, ten por seguro que tus deseos por los valores, placeres, intereses o atracciones por las cosas del mundo ha aumentado. No hay otra forma. Esto es como somos. Si aumenta tu deseo por las cosas de Dios, disminuyen tus deseos por las cosas del mundo. Cuando esta pasión, esta motivación baja, desciende, ten por seguro que de este otro lado ha habido un aumento de tu atracción por las cosas que el mundo tiene que ofrecerte, y eso ha ido socavando entonces lo que una vez existía en ti. Eso es exactamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso cuando Cristo la revisa en el libro de Apocalipsis. Al final le dice: tú sabes que tú has hecho grandes cosas, enormes buenas cosas. De hecho, tú desenmascaraste a los falsos apóstoles. Así de increíble era tu doctrina y compromiso. Pero yo tengo algo contra ti, es que en el tiempo
Tú perdiste tu primer amor. Y si perdiste tu primer amor, eso implica que me perdiste a mí. Hermano, Satanás conoce la naturaleza humana, la ha estudiado, nos ha observado desde arriba. Y él sabe cómo entusiasmarnos con las cosas que el mundo tiene que ofrecer. De manera que poco a poco él va ganando terreno en nuestro corazón de una forma imperceptible. Y de esa forma, como cuando él gana terreno en mi corazón, hay terreno de mi corazón que pertenecía a Dios y que ahora ha sido robado. Y de repente mi corazón comienza a latir más fuertemente por las cosas del mundo y más débilmente por las cosas de Dios. Y luego nos preguntamos, yo no sé lo que me ha pasado. Dios dice, no, yo sé lo que te ha pasado. Es que tu corazón está latiendo por dos cosas al mismo tiempo. Está asincrónico. Está en una arritmia espiritual. Porque Satanás sabe, hermano, cómo llevarte de cosas aparentemente inocentes que tú incluso defiendes ante otros y te dice, no, pero ¿qué tiene de malo eso? Eso es totalmente inocente. Y Satanás dice, exactamente, yo sé cómo llevarte de aquello que te parece inocente hasta que tú estés en el plano y en la práctica de cosas irreverentes ante los ojos de Dios. La especialidad de Satanás tú la puedes ver en el jardín del Edén. Es la capacidad que él tiene de llevarte de una mirada a la fruta prohibida hasta una mordida a dicha fruta. Primero la miras. La mirada es inocente. Solamente estoy viendo el brillo de la fruta. Él sabe cómo llevarte desde ahí hasta la mordida y las consecuencias luego serán naturales. Y así ocurre en el mundo. Escucha cómo el Free Dictionary Online o diccionario libre en línea, un diccionario secular, yo quise traer la definición de ese diccionario a propósito, porque un diccionario como sencillo, ni siquiera muy académico. Escucha cómo define la mundanalidad. Yo pensaba que lo haría de una forma que se refiriera a cosas extremas de inmoralidad. Escucha. Simplemente dice lo siguiente, es el apego a las cosas de este mundo. ¿Cómo? El mundo secular conoce cosas mejor que el mundo de Dios, el reino de Dios. El simple apego a las cosas de este mundo, dice el diccionario, es una mundanalidad. De manera que todo aquel que está preocupado por las cosas de este mundo es un mundano, de acuerdo a este diccionario. A nosotros no nos gusta pensar de esa manera, porque nosotros tenemos apegos a la cosa del mundo y preferimos pensar que mundanalidad tiene que ver, como hemos dicho otras veces, con droga y sexo y pornografía y vanidad y todo lo demás, pero resulta que no es así. La definición de mundanalidad es el deseo, el amor, el apego a las cosas pasajeras de este mundo temporal. El diccionario de la Real Academia dice que mundano se dice de una persona inclinada a los placeres, y ahí diríamos, bueno, se entiende, pero escucha ahora, y frivolidades de la vida social, las frivolidades, las superficialidades, aquellas cosas temporales, sin valor eterno, que queremos defender porque son las cosas que nosotros practicamos y vivimos. Santiago en el texto de hoy tiene mucho que decirnos de esa forma de vivir, de pensar. Y yo he titulado el mensaje, ¿Cómo caminar con Dios? Yo creo que es la mejor forma de verlo. ¿Cómo caminar con Dios? Yo no sé si tú has pensado acerca de esa frase, ¿cómo caminar con Dios? Porque mucha gente te habla de que yo soy un hombre de fe o una mujer de fe o yo soy creyente. Pero yo no sé si he escuchado a alguien todavía que me diga, pastor, mire, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por caminar con Dios, porque esos son dos muñecos completamente diferentes. La primera vez que esa frase me golpeó, por así decirlo, fue años atrás. Yo vivía en Estados Unidos todavía, yo había comenzado a leer la Biblia de principio a fin, y llego al capítulo 5 del libro del Génesis, y me encuentro con que habían 6 generaciones,
caracterizadas por la figura de una persona, y de esa persona se dice que vivía un número de años y murió, pero luego yo llego a la séptima persona, y de esa persona se dice otra cosa, se habla de que Enoc caminó con Dios por un número de años, y Dios se lo llevó. Y en ese momento yo comencé a pensar, añades atrás, ¿cómo es que se camina con Dios? Porque fue tan distinto. La palabra no me dice en el Génesis que los otros no creyeron en Dios. Lo que me dice es que éste vivió de una manera que los otros no vivieron. Y siempre me intrigó entonces la pregunta de cómo es que se camina con Dios. Yo creo que Santiago en este texto me dice claramente cómo no se camina con Dios y cómo se camina con Dios. Y yo lo voy a exponer el texto en 4 o 5 enseñanzas, básicamente. Enseñanza número 1, caminar con Dios, ese es el énfasis hoy, requiere decir adiós al mundo, a su sabiduría, a su sistema de valores y al espíritu del anticristo que le gobierna. Subraya esta última parte, porque vamos a llegar ahí. Y al espíritu del anticristo que le gobierna. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, otra vez, no hay término medio, no hay zona gris. O es blanco o es negro. Hermanos, cada vez que, si tú lees la Biblia, si has leído la Biblia con detenimiento, y tú lees y te detienes a pensar, ¿cómo dice la Biblia que yo debo pensar y vivir y sentir? Y luego miras y te detienes a ver otra vez cómo es que el mundo lo hace. Tú te darás cuenta entonces que el mundo, si le prestas atención a cómo el mundo habla, cómo compra, cómo vende, cómo piensa, cómo negocia, cómo educa, cómo trabaja, cómo se divierte y todo lo demás, te vas a percatar inmediatamente que hay una enorme diferencia entre lo que es la cosmovisión bíblica y la ética de vida del reino de los cielos aquí en la tierra, que somos nosotros quienes le representamos, y lo que el mundo piensa, valora, cómo mide. Son cosmovisiones encontradas. Y eso tiene sentido porque Juan le dice, el discípulo amado, el último de ellos, en su primera carta, en 5:19, escucha lo que dice. El mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Te acuerdas lo que yo te dije del espíritu del anticristo que gobierna este mundo? Bajo el cual el mundo opera. La razón por la que el mundo opera bajo esa sabiduría y criterio es que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Por eso Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Déjame darte algunas ilustraciones simplemente para que puedas entender lo encontrado que están estos dos reinos. Para el mundo, ser libre es tener la libertad de hacer lo que tú quieras, independientemente si eso daña a otro o daña tu relación con Dios o te daña a ti mismo. De lo contrario, tú no eres libre. Felicidad es la experiencia del placer. Si llegas a ser próspero, no importa si lo haces rápido y fácil y de manera ilícita. Las metas, de hecho, no tienen que ser éticas, solo tienen que cumplir con los propósitos que tú te has propuesto alcanzar. La vida no tiene valor, ningún valor. De hecho, la evidencia es tan grande que peleamos, mujeres van a pelear en los tribunales para tener el derecho de matar a sus hijos en sus propios vientres, hijos que ellas mismas concibieron. La vida no tiene ningún valor para el mundo. Los títulos te dan importancia. El cuerpo es para ser exhibido. Si lo tienes, exhíbelo. El sexo para ser disfrutado libremente. La mentira es normal, todo el mundo la dice. La pornografía, pastor, usted está pasado, eso es diversión. De hecho, eso es expresión gráfica. La gente tiene la libertad de la expresión. Y ahora entiende por qué Santiago te dice, esa sabiduría es diabólica. Simplemente terrenal, no simplemente natural, no, es diabólica.
Y cuando Santiago usa el término almas adúlteras, al cual ya aludimos, él no está pensando en la fornicación que tú y yo conocemos. Él está pensando en otra idea. Él está pensando en fornicación espiritual. Es una metáfora. ¿Ok? La razón es que como tú estás unido a Cristo y yo también, Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros formamos la iglesia es su novia. Cuando su iglesia es infiel en cualquiera de sus formas, eso es fornicación espiritual. La iglesia o el pueblo de Dios es llamado la esposa infiel en Jeremías 3:20. Y en Jeremías 3:6, escucha lo que el profeta Jeremías le dice a la nación. Jeremías dice, el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Esa es su esposa. Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso allí se prostituía. Dios no se estaba refiriendo a que Israel estaba tendiendo camas debajo de árboles frondosos. No. Debajo de todo árbol frondoso construyó altares. Allí hizo sacrificios a sus dioses. E incluso llegó a ofrecer sus propios hijos. Cosa que ni me pasaron por la mente hasta que ellos la hicieron. Es la forma del profeta de Dios decir, metafóricamente a través del profeta, debajo de todo árbol frondoso, allí Israel fornicaba. Mira cómo Dios habla a través del profeta Ezequiel, a través de nuevo de una metáfora, cómo le deja ver, yo quiero que sepas que cuando tienes ídolos, cuando amas cosas por encima de mí, que en el caso de Israel eran ídolos de piedra, de plata, de oro, de madera. En el caso nuestro son ídolos más sofisticados, pero en el caso de Israel, escucha lo que Dios dice a través de Ezequiel 16:25. Es un lenguaje fuerte, pero es real aún en nuestro idioma español. En el hebreo es todavía más fuerte. Escucha cómo comienza. En cada esquina construiste santuarios y degradaste tu belleza. Ahora escucha. Porque esta es la metáfora fuerte. Te abriste de piernas o abriste las piernas. Y a cualquiera que pasaba, y fornicaste sin cesar. Cuando Dios quiso revelar lo odioso, lo horrible, lo horrendo, lo inmoral que era tener cosas, ídolos, a los que tú les das tu corazón, usó la peor metáfora, por así decirlo, que pudo encontrar, y es la de la persona que se prostituía y debajo de cada árbol frondoso abría las piernas para el que pasaba y fornicaste sin cesar. De manera que cuando Santiago está hablando de almas adúlteras, se está refiriendo al cristiano o al creyente que adapta su vida o abraza las formas que el mundo celebra, aplaude, pero que Dios rechaza. Nuestros ídolos no son de plata ni de piedra. Nosotros no lo ponemos en altares. Somos personas más sofisticadas, no tan primitivas. Nosotros no abrimos las piernas de esa manera, abrimos el corazón. Y allí colocamos los ídolos. Y nosotros peleamos e inventamos, creamos lenguaje sofisticado para mostrar que esto no tiene nada de malo. El problema está que cuando te pregunto qué tiene de bueno, no sabes cómo hacerlo. Lo que implica que si no tiene nada de bueno, no puedo aceptar que no tiene nada de malo, porque no hay un terreno gris. Dime qué tiene de bueno a la luz de la palabra. Y con esos ídolos cometemos adulterio espiritual. Y eso es lo que Dios hace, usa esa metáfora. Hermanos, cuando del mundo y del reino de Dios se trata, no hay zona intermedia. O eres tibio o eres frío. O eres frío o eres caliente, no hay tibieza. Escucha como Cristo lo dijo en Mateo 12:30. El que no está a favor mío está contra mí. Tan sencillo como eso. El que no está a favor mío está en contra mía, está a favor del reino de las tinieblas. Y el que no recoge a mi lado desparrama. Desafortunadamente, este mundo es el primer amor de muchos que se denominan cristianos.
Y otros son un poco más hábiles. Lo somos, si quiere, me puedo incluir ahí. Somos un poco más hábiles en el grupo de cristianos. Y es que cuando decimos que Dios es nuestro primer amor, al mismo tiempo decimos, sí, pero esta otra amante yo no la voy a dejar, que es una cosa en el mundo, la que sea. Desde una persona a una cosa. Nosotros decimos amar a aquello o aquel que está ahí arriba, pero sin dejar esto que está aquí abajo. Y Dios dice, no, yo rehúso ser Señor dividido de tu vida. Escucha lo que lo que Juan dice en 1 Juan 2:15. No amen al mundo. Si lo dejáramos ahí, diríamos, bueno, eso implica las filosofías del mundo, los valores del mundo, lo que el mundo piensa, cómo el mundo vive. No, escucha ahora. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles? Todas. Viniste sin nada, te vas sin nada. ¿Cuál es el afán? Por querer atesorar, acumular cosas temporales, pasajeras, que no las tenía cuando entraste, ni las tendrás cuando salga. ¿Para dónde piensa que te la vas a llevar? Y es a eso que Santiago y Juan se están refiriendo cuando hablan de la mundanalidad. Santiago dice en el texto de hoy, el que quiere ser amigo del mundo, automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Como diría en inglés, choose. Elige. Esa tendencia a enfocarse en lo material ha infiltrado a la iglesia. De tal manera que tú puedes leer aquí mismo, en el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva pedía por santidad, pedía por poder para poder vivir en su voluntad y soportar la persecución, pedía por gracia para perdonar, como lo hizo Esteban cuando lo apedreaban, imitando a Jesús cuando lo crucificaban. Pero hoy en día la iglesia pide tranquilidad en vez de santidad. Que no nos persigan. La iglesia pide, o los líderes piden poder para impresionar a otros, o piden prosperidad, como si la vida consistiera en la abundancia de bienes, algo que Cristo enseñó con las mismas palabras. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Y la iglesia está tan desenfocada hoy en día que muchos andan buscando cómo hablar en lenguas, pero ni siquiera han comenzado a obedecer los mandatos que están revelados y traducidos a nuestra lengua. Comienza obedeciendo los mandatos que tú entiendes en tu lengua antes de querer hablar lenguas extrañas. Es una generación que está más preocupada por la póliza de seguro de vida, que no sé cuál vida que están asegurando porque te vas a morir, la póliza de seguro de vida que van a dejar a otros más que por el legado espiritual que le van a dejar a esos otros. Eso no es celestialidad, eso es mundanalidad. En algún momento yo sé que todos nosotros, de alguna forma, nos hemos preocupado o pensado qué cosa le vamos a dejar a aquellos que quedan de este lado. Y eso pudiera ser un pensamiento válido. La pregunta es, ¿cuántos se han detenido a pensar un minuto? Un minuto. ¿Cuál es el legado espiritual que le voy a dejar a mis hijos o a mi esposa? Y después de determinar cuál es, ¿cuánto han dicho, yo voy a construir mi vida para dejar ese legado espiritual? ¿Cuántos han pensado dejar quizá una pequeña biblioteca de unos cuantos libros subrayados, marcados, para decirle a la generación posterior a sus hijos, estos libros, estas verdades, estos principios me marcaron por el resto de mi vida? Quizás si tú lo pones en práctica, quizás marquen tu derrotero. Yo les he contado en otras ocasiones, a la edad de 12 años, yo abrí uno de esos libros que mi papá leyó, se llamaba La educación de un niño excepcional, y la primera frase con la que me encontré decía, no hay nada más desigual que tratar igual a los que no son iguales, y fui marcado para siempre, con el entendimiento de esa frase. Joel Dickey, uno de los hombres de Dios que ha estudiado los puritanos, probablemente más que cualquier otro en nuestros días, está vivo con nosotros todavía. Dice que la meta de los que persiguen el mundo es moverse hacia adelante en vez de moverse hacia arriba.
es vivir horizontalmente en vez de vivir verticalmente. Buscan prosperidad en vez de santidad. Es como que quieren prosperar en lo económico antes de prosperar en lo santo. Hablan de deseos egoístas en vez de oraciones que salen del corazón. Si no niegan a Dios, lo ignoran o lo olvidan. Cada vez que tú y yo pecamos, ¿sabes qué? No decimos Dios no existe. ¿Sabes lo que hacemos? Lo ignoramos o lo olvidamos para poder pecar. Porque si lo mantenemos en mente, sabemos que Él nos va a evitar pecar. Entonces lo ignoramos o lo olvidamos. Vicky dice, o peor aún, lo usan para fines egoístas. La mundanalidad, cierra la cita, es la naturaleza humana sin Dios. En otras palabras, la naturaleza humana cuando no tiene a Dios se comporta mundanalmente, pero cuando tú y yo pecamos a la manera del mundo, en ese momento también estamos actuando como la naturaleza humana sin Dios, porque no estamos prestando atención a lo que Dios ya ha enseñado en su palabra y que nosotros sabemos. C.J. Mahaney en su libro Worldliness o Mundanalidad dice, el mayor peligro de la iglesia de hoy no es persecución por parte del mundo. La persecución no debe ser tu problema. Tú debes cuidarte. Escucha, déjame leer la cita entera. Ahora, el mayor peligro de la iglesia de hoy no es persecución por parte del mundo, sino seducción. La persecución te va a purificar, la seducción te va a mundanalizar. Cuídate de lo segundo. Número 2. Caminar con Dios, de eso es que estamos hablando, requiere humildad de corazón. Y de lo contrario, te arriesga a tener a Dios en tu contra. Hermanos, caminar con orgullo no es poca cosa. Estamos tan acostumbrados a nuestro orgullo que pensamos que, bueno, todos lo tenemos. Todos lo tenemos, pero ¿sabes qué? Cuando no caminas en humildad de corazón, te arriesga a tener a Dios en tu contra. ¿Dónde tú ves eso, pastor? Versículo 6. Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay un contraste que está dicho ahí por la palabra pero. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Nota que el texto no dice que Dios ignora, olvida, deja a un lado a los soberbios. No, Él se opone, se pone en su camino, le hace la vida imposible, por así decirlo. Hermano, piensa que cuando tú estás frente a alguien que es orgulloso y tú lo estás detectando, tú tienes como algo dentro que para ti ese orgullo es como casi ofensivo. Pues sabes una cosa, el orgullo que es ofensivo para ti es repulsivo para Dios. Y Dios lo ha revelado de más de una forma. Si tú quieres saber qué tan repulsivo es el orgullo para Dios, cuando el rey Saúl en su orgullo decidió ofrecer sacrificio que no le estaba permitido porque no era sacerdote, Dios le arrebató el reino en una noche, una sola decisión, una mala decisión, el reino te ha sido quitado. Lo dejó como rey, pero no tenía la aprobación de Dios y eventualmente terminó muriendo. Cuando el rey Usías, que había sido un buen rey por 50 años, se le ocurrió hacer exactamente lo mismo y ofreció sacrificio en el templo de Dios después que su corazón se había vuelto arrogante, dice el texto bíblico, Dios hizo que le cayera lepra y fue sacado de medio del pueblo por los últimos 15 años. Cuando Nabucodonosor sale al balcón y mira hacia Babilonia y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dios lo llevó al campo y lo hizo comer hierba por 7 años. Dios resiste a los soberbios. Cuando el rey Herodes, el hijo del gran Herodes, no el Herodes que estaba cuando Cristo nació, no, su sucesor, cuando el rey Herodes se enalteció, Hechos 12:23, y de la misma manera proclamó su gloria, dice el texto que al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Dios tiene problema con el soberbio, con el orgulloso. El problema es que el orgulloso frecuentemente no escucha a nadie, solo cree en sí mismo, piensa en sí mismo, decide por sí mismo y para sí mismo. El problema que Dios tiene con el orgullo es que el orgullo es nuestra declaración de independencia y de autonomía. Yo sé, yo puedo. No necesito a nadie más. No necesito el consejo de ninguna otra persona. Nuestro orgullo, nuestra declaración de independencia y de autonomía a lo Adán.
a lo Frank Sinatra, a mi manera. Dios se opone al corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre niega la soberanía de Dios. El orgullo del hombre toma sus propias decisiones contra todo consejo bíblico y todo otro consejo humano de parte de personas de Dios. El orgullo indispone al hombre para el aprendizaje. El orgullo te vuelve altamente vulnerable, porque como dice el libro de Proverbios, antes de tu caída surgió tu arrogancia, tu soberbia o tu orgullo, dependiendo de tu traducción. Cada caída de cualquier ser humano, no importa si es la mía, Dios no lo permite en el día de mañana, ha sido precedida por orgullo en mi corazón o en tu corazón. El orgullo se cree autosuficiente. Santiago dice, el Señor, Dios se opone a los soberbios. Y ya Dios había dicho a través de uno de los salmistas, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Dios no dice que lo olvidará, no lo voy a tolerar. Como no toleré a Herodes, ni a Nabucodonosor, ni a Saúl, ni a Usías, ni a ningún otro. Y en Proverbios 6, 16 al 17 se nos dice que Dios odia al de ojos soberbios. ¿Tú viste lo que el texto dice? No dice que Dios odia la soberbia de manera impersonal. No, yo odio a la persona de ojos soberbios. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos comportado con soberbia delante de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, dicho, voy a hacer esto o aquello y alguien nos ha recordado, pero sabes que eso tiene consecuencias? No, yo sé, pero yo las enfrento. ¿Qué? ¿Cuántas veces hemos desafiado la autoridad de Dios? No, pastor, mire, yo sé que yo peco, pero yo no desafío la autoridad de Dios. ¿O no? Cada vez que tú pecas, o yo peco, sabiendo que es pecado lo que voy a hacer, has desafiado la autoridad de Dios. Tú la conoces, yo también. Y por encima de lo que conozco, yo voy y lo hago. Eso es un desafío a su autoridad revelada. Y a veces entonces, bueno, tú no vas a oír a Dios hablándote, pero en tu vida cuando nos comportamos de esa manera y comienzas a encontrar oposición o las puertas no se abren, las circunstancias no se dan, puede ser más de una cosa, pero frecuentemente es Dios que se ha opuesto a tu insubordinación, porque Él se opone al orgulloso. En Santiago 4:6, Dios nos dice cómo caminar con Él. Dios da gracia a los humildes. Camina en humildad. ¿Tú quieres mi gracia? No es tan compleja. Tú solamente tienes que caminar en humildad. La palabra humildad no existía en el lenguaje de los griegos ni de los romanos. Los humildes para ellos eran personas que no eran nobles. No tenían ningún valor. Eran como serviles, indignas. Hubo que acuñar una palabra en el mundo cristiano para poder entender la humildad como un valor cultivable y necesario. ¿Tú te imaginas eso? Hasta ahí de extraño es el reino de los cielos. La persona humilde es alguien que se ve a sí mismo como Dios lo ve. ¿Tú sabes cómo Dios te ve? Ve todo el sucio que está dentro de ti, dentro de mí, aún después de haber sido regenerado. Y nos ve como alguien que no merece el perdón, pero que en su amor incondicional decidió amarme. La persona humilde sabe que no tiene méritos delante de Dios. No tiene mérito delante de Dios. Él sabe que no es meritoria aún delante de los hombres. Y por eso entiende que no es merecedora para ser tomada en cuenta o invitada. Honestamente, hermanos, cuando la persona humilde, cuando es invitado, más bien se sorprende de que lo hayan invitado. No es como que me invitaron a una conferencia. Claro, yo sé por qué. No. Wow, en serio. Caminar con Dios requiere, metafóricamente hablando, caminar con la frente baja.
no con la frente en alto, mirando a los otros por encima de los hombros. Hermanos, si tú lees esta Biblia te das cuenta que Dios usa enormemente a las personas humildes. El orgulloso no es inútil, es inservible para Dios. A mí siempre me ha sorprendido la manera como Dios usó a Moisés. Yo no sé si hay otro líder en el Antiguo Testamento que haya sido usado como Moisés fue usado, y eso me llamó extraordinariamente la atención, pero luego yo encontré el porqué leyendo la Biblia. Número 12:3 me dice que Moisés era un hombre muy humilde, escucha, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Yo entiendo. Si no había nadie más humilde que Moisés, entonces no había nadie más útil para Dios que Moisés. Y tú sabes por qué, entre otras cosas que Dios pueda decir, es que la persona humilde es la que sabe manejar las bendiciones del Señor. Cuando el humilde es bendecido, él no cree que se ganó esas bendiciones. Él no cree como, oh, wow, mi obediencia ha sido tal, mira cómo me galardonaron. No. Él no cree que se merecía tales cosas. Y una vez bendecido, él no mira a los demás con desdén y por encima del hombro, como yo decía. Él no se cree más inteligente que nadie, él no se cree más sabio que los demás. Él simplemente vive su vida caminando humildemente con su Dios, delante de quien él no es gran cosa. Pero Dios se complace en usarlo. Dios dice en Isaías 57:15 que el Señor habita con el de espíritu humilde y que vivifica el espíritu de los humildes. Él habita cercano de los humildes, le hace sentir su presencia manifiesta, y cuando está cansado le vivifica, y cuando está triste le vivifica, y cuando necesita un push extra, un empuje extra, el Señor vivifica su espíritu. Miqueas 6:8 le dice, ¿sabes qué? Caminar con Dios no es tan complicado. Oye, lo único que Dios requiere. Escucha, número 1, tú practicas la justicia. Número 2, tú amas la misericordia. Y número 3, anda humildemente con tu Dios. Tú ves que se camina con Dios. Eso es Dios diciendo. Yo quiero que practiques la justicia en toda la extensión de la palabra. Yo quiero que ames la misericordia. Y yo quiero que tú andes humildemente conmigo. ¿Sabes qué, hermanos? Con frecuencia nosotros citamos a Jesús. Alguien se comporta de una manera indecorosa o cualquier otra cosa, de manera orgullosa, y tú oyes a ese cristiano decirle, mira, tú sabes qué es lo que pasa, es que tú debieras recordarte de Jesús, mira cómo Jesús, siendo Dios, le lavó los pies a los demás. Vivimos usando a Jesús para confrontar a los otros, pero no hacemos todo el esfuerzo posible para imitar a Jesús. Porque si Jesús es tan increíblemente buen ejemplo para confrontar a los otros, ¿por qué no lo imitas en toda la extensión de la palabra? ¿Por qué no confrontas a alguien y le dices como Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido, ninguno te acusa, yo tampoco, vete en paz y no peques más. Ese es Jesús. La palabra nos manda a vestirnos de humildad en 1 Pedro 5:5. Nos manda a caminar en humildad y nos manda a evitar toda falsa humildad. Hermano, tú viniste vestido esta mañana y la vestimenta que tiene cubre tus zonas más privadas, obviamente. Las zonas que si fueran descubiertas te pudieran dar vergüenza. De esa misma manera, la humildad es como un vestido. Todos nosotros tenemos grietas y debilidades. Y cuando tú tienes humildad, la humildad cubre tus grietas y tus debilidades de tal manera que el otro incluso ve tus grietas y debilidades con mayor gracia porque están cubiertas por tu humildad. Eso es como Dios nos llama a caminar. Santiago 4:6, Dios da gracia al humilde. 1 Pedro 5:5, Dios da gracia al humilde, pero se opone al orgulloso.
Pastor, ¿y cómo uno cultiva la humildad? Bueno, uno puede decir muchas cosas, pero como no tengo todo el tiempo, simplemente tú estudias el carácter de Dios, trata de verlo, le pide a Dios que te abra los ojos. Cuando tú ves a Dios bien grande, tú te ves tan pequeño, tan diminuto, y ahora de repente tú eres humilde. Porque te viste como es. Hermano, no tienes nada. Personas vienen, alguien me preguntaba, una joven, una muchacha bastante joven, muy sincera, vino acompañada al final del primer servicio y me dice, pastor, yo quiero preguntarle algo. Dime, mi hija, bueno, yo sé que usted debe recibir múltiples halagos cuando viaja y demás acerca de cómo usted ha cambiado su vida y demás. ¿Cómo usted lidia con eso? Y yo le dije, bueno, cada vez que termino de oírlo, tiendo a decir, gracias por dejarme saber cómo Dios cambió tu vida. Es una forma de recordarle, Dios cambió tu vida. Yo entiendo lo que tú dices, yo fui un instrumento, pero yo lo tengo claro. Y al final me dijeron estas dos jóvenes, pastor, ¿cómo podemos orar por usted? Le dije, bueno, entre otras cosas, que yo pueda permanecer caminando cerca con Dios, porque cualquier cosa que tú puedas ver en mí no es en mí, es la relación que pueda tener con Dios. Si me aparto, se me va, porque no está en mí, está en una relación con Él, viene de Él, proviene de Él, no es mío. Y eso te recuerda lo pequeño que tú eres. La gente orgullosa no se ha visto en el espejo. No se ha visto en el espejo del carácter de Cristo para que vea lo distante que está. O quizá no ha visto los hechos o sus hechos de los últimos meses o los últimos años para saber lo necesitado que está de limpieza continua. Enseñanza número 3. Caminar con Dios requiere reorganizar tu vida bajo su autoridad. Tiene no solamente que organizar tu vida, tiene que reorganizarla, pero bajo su autoridad. Versículo 7. Por tanto, sométanse a Dios. Ahí está bajo su autoridad. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. En un mismo versículo, Santiago me da dos ideas. Una, sométete a Dios. Dos, resiste al diablo. Y eso como que suena tan diferente. No, al contrario. Hermanos, cuando nosotros caminamos de manera contraria a la ley de Dios, estamos caminando de forma insubordinada. Y Satanás lo sabe. Y va detrás de mí. Nuestra insubordinación me vuelve altamente vulnerable y en poco tiempo soy presa de Satanás. Esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos en insubordinación. Eso vuelve a Satanás a mi favor, no sé si eso es lo que tú quieres tener, y a Dios en contra. ¿Quién podrá salvarte ahora? Satanás a tu favor y Dios en contra. Y en el mismo texto, Santiago me dice, resiste al diablo. Pastor, pero ¿cómo lo hago? No es tan complejo, es la cosa más fácil del mundo. Sométete a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, cada vez que te sometes a Dios, estás resistiendo al diablo. ¿Y sabes qué? Va a huir de ti. ¿Sabes dónde está? En la palabra. Cristo fue al desierto y Cristo se juntó con el anticristo, Satanás, en el desierto. ¿Y sabes qué? Él le tentó. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Escrito está, escrito está, escrito está. Como escrito está, yo me someto a lo que escrito está. Y Satanás se fue y lo dejó. Pero cuando caminas en rebeldía, insubordinado con relación a Dios, Satanás viene y te pone delante un buffet completo de tentaciones para que elijas según tu gusto. Tengo toda la variedad posible para que puedas divertir tu carne. Pero cuando te sometes a Dios, el diablo se frustra y dice, otro más, otro Job, y se aleja de ti, porque él no tiene poder contra alguien que camine
bajo la autoridad de Dios. Número 4, caminar con Dios requiere una vida de continuo arrepentimiento. Para allá era que Santiago iba desde que inició el versículo 4, para este texto. Caminar con Dios requiere una vida de continuo arrepentimiento. Escucha ahora versículos 8 y 9. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. ¿Y cómo es, Santiago? En el contexto, acercarte a Dios implica alejarnos de nuestros pecados. Santiago le está diciendo, recuerda que le está llamando a sus hermanos amados, almas adúlteras, le está diciendo, acércate a Dios. ¿Por qué? Porque te has alejado de Él. Cada vez que le da rienda o le abre la puerta al pecado, te has alejado de Dios. Tu vida luce mucho más desordenada. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que cada vez que te acerca a Dios, Dios se acerca a ti. Es lo que Santiago dice. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No es como que te acercas a Dios y Dios está que te dice, ajá, ahora sí viene, ¿verdad? Después que sufriste la consecuencia, buen sinvergüenza. No. El hijo pródigo lo tipifica. Él se alejó de su padre, que tipificaba a Dios, gastó todo lo que tenía, y después que gastó todo lo que tenía en sus placeres, regresó. Eso es lo que implica acercarse a Dios. Tú regresas, te devuelve en vía contraria. ¿Y qué hizo el padre? Que el padre le abrió los brazos y lo recibió. Y Santiago te está diciendo exactamente la misma cosa. Acércate a Dios, Él se va a acercar a ti. Santiago no está hablando simplemente de confesar tus pecados, está hablando de un cambio de vida radical, como le pasó al hijo pródigo, que cambió su estilo de vida radicalmente y ahora está comenzó a caminar en santidad. Es como que alguien te hubiese visto envuelto en tus pecados y te hubiese dicho, wow, tú estabas tan sucio y ahora te veo tan santo que ni te conozco. Porque frecuentemente es al revés, como que alguien estaba caminando tan bien, después estaba caminando tan mal, y alguien le dice, oye, pero yo ni te conozco. No, que sea al revés, que estaba caminando tan mal y estaba tan sucio, que ahora me arrepentí y me ven tan limpio que me dicen, es que yo no te conozco. No, es que no me puedes conocer, porque estoy caminando de otra manera. Y Santiago dice, ustedes de doble ánimo purifican sus corazones. Para Santiago, la persona de doble ánimo es aquella que dice ser cristiano, pero vive como si Dios no existiera, como si Dios no juzgara, como si Dios no reaccionara en contra de aquello que a Él no le complace. El arrepentimiento es nuestra manera de limpiar nuestros corazones. Y ahora, en esta última parte, versículo 9, Santiago hace un llamado serio relacionado a mi necesidad de arrepentirme. Escucha cómo lo dice en el versículo 9. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Volviendo a referenciar a Douglas Moo, él nos dice lo siguiente con relación a este texto. La risa es frecuentemente la marca del necio en el Antiguo Testamento y en la literatura judía. Es típica de la persona que se burla de la idea de vivir moralmente y que abiertamente lleva una vida de indolencia y de placer. Es como la persona que, mira sigue ahí, voy a vivir mi vida, bebe y come que luego nos divertiremos. El Proverbio 10:23 dice que para el necio, escucha, para el necio hacer maldad es diversión, esa es la risa. Encuentra un sentido de diversión, de risa en la maldad. Cristo se refirió a este lenguaje que Santiago usa de la misma manera. En Lucas 6:25, escucha, hay de ustedes los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes que hoy celebran su maldad porque se lamentarán
y llorarán. Hermano, la persona a lo que Santiago está aludiendo cuando dice aflíjanse, lamenten y lloren, es que él sabe que la persona arrepentida se siente triste por su pecado. Si no te sientes triste porque nadie se enteró y lo que estás simplemente contento, no estás arrepentido. Porque cuando se enteran de mi pecado, quizá me da vergüenza. Eso es otra cosa. La experiencia de devolverme y la experiencia de dolor forman parte del vocabulario de arrepentimiento en el hebreo. Por eso Santiago está diciendo, arrepiéntanse de verdad hasta el punto que aflíjanse, lamenten y lloren, porque entonces esa es la evidencia. Enseñanza número 5 y última. Caminar con Dios, eso es lo que estamos aprendiendo, caminar con Dios requerirá una vida de sumisión continua, voluntaria y deseosa, en vez de una vida que tiene que ser sometida en contra de la voluntad de la persona. Versículo 10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Ustedes se humillan, eso es lo que Santiago está diciendo. En ocasiones, en consejería, alguien te pregunta, ¿verdad? Tú le dices, o tú le preguntas, ¿cómo tú estás lidiando con todo eso en tu contra? Bueno, imagínese, hay que someterse porque no hay de otra. No, eso no es así, no es eso de lo que Dios está hablando. Eso es de esta otra manera, es una sumisión continua, voluntaria y deseosa. Yo deseo mi sumisión. Eso es lo que está hablando. Porque cuando Dios tiene que humillarnos, esa es su forma de traernos de regreso de nuestra rebelión y nuestra insubordinación. Él trató de hacerlo de otra forma al principio, por un tiempo, pero no escucha su voz, no escucha sus intervenciones sobrenaturales o aún naturales. Un hombre no humillado, una mujer no humillada son inservibles para Dios. No les sirven. Los discípulos eran inservibles para Cristo hasta después de su muerte y resurrección. Mientras estaban pidiendo mano derecha y mano izquierda, Él no lo podía usar. El humillarnos ante su presencia y aún ante los hombres es un requisito para ser usado por Dios. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el Hijo de Dios, que siendo igual a Dios no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo o se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y ahora Cristo te dice, esa es la manera de caminar con Dios. Cuando yo vine y te representé y me encarné para representarte, me sometí a Dios Padre, caminé sometido a Dios Padre, y la manera como yo lo hice fue que yo me humillé voluntariamente, deseosamente, gustosamente, y fui e hice lo que Él me pidió. Así se camina con Dios. Santiago dice, humíllense delante del Señor. Y Él los exaltará. ¿Qué tan seguro podemos estar de que Él los exaltará? Tú mira lo que le pasó a Cristo y lo que dice Filipenses 2, que Él se humilló a sí mismo, se hizo siervo, sufrió muerte de cruz, y por esa humillación, Dios, ¿qué cosa? Lo exaltó hasta lo sumo. El que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla, dice la palabra. Es impresionante los refranes de la calle, cuánta sabiduría. Yo creo que lo sacan de la Biblia y luego le ponen palabra coloquial, pero tú has oído el refrán, alábate cadenita que tu modo llega. Que se exalta, Dios lo humilla. Alábate, que serás humillado. Te humillas y serás exaltado. Hermano, esta es la forma de caminar con Dios. La buena noticia es que Dios sabía que yo no podía hacer eso. No solamente que no podía salvarme, no solamente que no podía cumplir su ley, es que no podía ni puedo caminar con Dios, a menos que Dios me capacite para caminar con Él y me deje sin excusa. Entonces Él tomó su espíritu, la tercera persona de la Trinidad, con poder infinito, lo puso a
morar dentro de mí para que pusiera en mí no solamente la capacidad de hacerlo, sino el deseo de hacerlo, el querer y el hacer. ¿Qué excusa le voy a dar a Dios ahora? Cuando yo me pare delante de Él, que yo le diga, bueno, tú sabes que hay días difíciles y yo no tenía el deseo, no tenía el querer, y otros días tampoco tenía el hacer. Yo me decía, tú nunca tuviste ni el querer ni el hacer. Yo puse en ti el querer y el hacer. Lo único que hiciste fue que te insubordinaste. Y querías tu querer y tu hacer, y no el querer celestial y el hacer celestial. Como mi hijo sí lo hizo. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Yo necesito la llenura del Espíritu para vivir la vida del Espíritu. La llenura del Espíritu para vivir la vida del Espíritu. La llenura del Espíritu produce en mí el fruto del Espíritu. Con el fruto del Espíritu yo puedo vivir la vida que Cristo compró en el poder del Espíritu. Pero yo quiero vivir mi vida, que no fue la que Cristo compró. Cristo compró mi vida en un sentido, pero es para darme su vida. Entonces ahora lo que yo tengo es su vida. Y para esa vida que Él me entregó, me dio su poder para que la viva para su gloria. Entonces yo creo que cuando leemos textos como estos, tú vuelves y te arrepientes. Tú vuelves y dices, Señor, yo necesito. No es que confieses. Cuando digo te arrepientes, ¿sabes qué implica? Que tú dejas que el impacto completo de la verdad de Dios te impregne hasta tristeza, como dice ahí, y dolor. Y luego te devuelves de tus malos caminos, te devuelves. Eso es el arrepentimiento. No que confieses ahora, aunque todo comienza, no que confieses esta noche. No, es que que te devuelvas. Para que verdaderamente luego yo pueda cantar como cantamos. Yo no podía creer que estábamos cantando una verdad tras otra desde yo te doy mi vida para honrar tu gran amor. Tú oíste lo que está diciendo. No es que yo te doy mi vida para evitarme las consecuencias del pecado. No, eso es vivir como arrastrado, como una culebra. No, esto es encumbrarse y decir, la verdad es que cuando contemplo lo que tú has hecho por puro amor, ahora yo te entrego mi vida para honrar tu gran amor. Yo peco contra la ley del amor. Y luego cuando dice, mi lealtad y mi devoción son para ti. Mi lealtad nada más es una. Y mi devoción, no una parte, no la mejor de mis lealtades. Mi lealtad, mi devoción son para ti, oh Santo Dios. E inmediatamente después me pide que camine en santidad, que vive en santidad. Claro que te tengo que pedir que vive en santidad porque no puedes caminar conmigo si no es en santidad. Y que no desee nada de este mundo. O sea, yo te doy una vida eterna y tú vives deseando cosas temporales. No entiendo. No entiendo. Hermanos, nosotros tenemos que cultivar esto continuamente. Hermanos, después de lo que Cristo ha hecho por ti, ¿yo voy a estar mendigando cosas temporales? No, yo tengo que cultivar las cosas que tienen calidad moral y valor moral. Tú no tienes nada que me pueda ofrecer que me motive más que no sea el hecho de que ya yo sé que Cristo me pagó hace 2000 años y eso. Le dije a otro de esos pacientes en este año, pastor, pero dígame cómo le pago. Y que yo estoy pago de hace 2000 años, no sé cómo me pagaría. Tienes que deshacerte de los valores de este mundo. Padre, gracias. Gracias porque cuando nosotros contemplamos la cruz, verdaderamente entendemos que este mundo no tiene nada que ofrecerme que pueda ser remotamente comparativa, o que se pueda comparar con lo que tú hiciste en la cruz. Lo único que yo puedo hacer, que sé que a ti te va a honrar,
que yo te dé mi vida y la viva bajo tu autoridad, no con temor para evitar que me castigue, no, que yo te dé toda mi vida para honrar tu gran amor que me diste en el Rey Salvador Cristo Jesús. Ahí donde está, pídele perdón a Dios. Haz una práctica de tu vida, pedir perdón y arrepentirte todos los días. Quizás al final del día, todos necesitamos vivir una vida de arrepentimiento hasta que entremos en gloria. Señor, ninguno vive una vida como Cristo la vivió. Y esa realidad es suficiente para decirte perdóname. Yo recibo tu perdón. Pero ayúdame a que esa confesión que ahora hago sea una vida de regreso a ti. El comienzo de esa vida de regreso a ti, de acercarme a ti. Y yo sé que tú te vas a acercar a mí. Y no me dejes alejar de ti. Porque lo que yo puedo tener hoy es completamente dependiente de que me quede cerca de ti. Cuando me alejo lo pierdo. Cuando tu hijo caminó por este planeta, las cosas buenas pasaron en su presencia y cerca de él.